Q, tenemos que basarnos en la fuerza eléctrica. Yo un poco para ver o recordar que nosotros teníamos una carga Q, ¿sí? Y si ponía una carga Q iba a aparecer una fuerza, supongo que las dos son positivas, de tal manera que la repele. Esta es positiva y esta es positiva. Lo curioso para nosotros sería que no hace falta contacto entre las cargas para que aparezca la fuerza eléctrica. Y la pregunta, de donde nace el concepto de campo eléctrico, es qué pasa si saco esta carga de acá. O sea, si en el punto P aparece una carga, seguro que aparece una fuerza, pero si saco una carga del punto P, uno puede decir de que aparece o hay alguna propiedad rodeando a esta carga que hace que al poner otra carga en ese punto P aparezca una fuerza eléctrica. Ese sería el concepto de campo eléctrico. Acá, estas son las líneas de campo, que si es una carga positiva van hacia afuera, y si es una carga negativa van hacia adentro. Esa idea, si quieren, de las líneas de campo, viene de que si uno deja una carga positiva acá, la deja libre, entonces el movimiento de la carga positiva va a ser recto y yéndose hacia afuera. En la carga negativa pasaría al revés, pongo una carga positiva de prueba y se acerca, por lo tanto el movimiento va a ser hacia la carga negativa. Entonces, primero aparece la noción de líneas de campo eléctrico y luego se la asocia con un campo eléctrico, el cual vamos a definir en la diapositiva que viene, en función de la fuerza eléctrica, que es lo que primero habíamos charlado. O sea, es una interacción entre dos partículas cargadas. Entonces ahora lo que estamos viendo es que es como necesario, o uno podría postular que hay una especie de intermediario, al cual le llamamos campo eléctrico, que existe solo gracias a la partícula fuente, o sea, la partícula que origina ese campo eléctrico, que por supuesto proviene de la propiedad de la carga eléctrica. Y lo que les decía, si acá tengo una carga fuente positiva, en los puntos A, B y C aparece un campo eléctrico, de tal manera que si yo pongo una carguita en A, otra en B y otra en C, sobre esas cargas aparecen estas fuerzas. Que bueno, ahora vamos a ver si, cómo la tratamos. Bueno, esto es un poco más de lo que les decía yo. En general, lo que hace uno es un método de trabajo que a veces ayuda, pero puede llegar a confundir. Digamos, yo si pongo todo este grupo de cargas acá, sobre esta carga va a aparecer un campo resultante. Esto también se conoce como principio de superposición. Supongan ustedes que estoy viendo esta, ¿sí? Y voy a unir este punto con este punto, y acá va a aparecer un campo eléctrico. Esta es una negativa, entonces en este punto va a aparecer un campo eléctrico hacia ella. Ya vemos enseguida cómo la definimos en sus campos eléctricos. Y esta, por ejemplo, uno con una línea es el punto en cuestión con la carga fuente y aparece un campo eléctrico así. Entonces todos estos campos eléctricos se suman, si no interfieren uno con el otro, y me da un campo eléctrico resultante que sería este. Ese es lo que se llama principio de superposición. Eso nos va a permitir a veces calcular distribuciones de campo de varias cargas o de una distribución continua de cargas. La definición de campo eléctrico es básicamente, una vez que yo mido la fuerza, o sea, el valor de la fuerza sobre esta carga Q0, que
está ubicada en un punto determinado alrededor de esta distribución de carga, si divido la fuerza resultante o la fuerza que siente esta carga en el valor de la carga Q0, ahí puedo definir un campo eléctrico. Y este campo eléctrico es dependiente de la posición. O sea que depende del lugar donde esté. En este caso, de R. Y de R vector posición. Tomando en cuenta lo que habíamos visto con la ley de Coulomb, si, fíjense, todo esto era la ley de Coulomb, tengo que incluir esto también, perdón, y lo divido en Q0, me queda esta expresión, que quiere decir que el campo depende de estas propiedades del material o del lugar donde está puesta la carga fuente, de la carga fuente y de la distancia al cuadrado, por este vector que me va a indicar el sentido y dirección de este vector. Fíjense que también es una magnitud vectorial. Por lo tanto, cada vez que vaya a calcular el campo debido a una carga o una distribución, tengo que tener en cuenta tanto esto como el módulo. Profe, disculpe. Sí, diga. El 1/4 pi es por la constante. Claro, esta K que hemos visto en la ley de Coulomb, ahora la vamos a ver como 1/4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 se llama permitividad del vacío. Es una constante expresada en función de otra constante. ¿Sí? No hay ninguna complicación conceptual en esto, solo que luego esta constante, la epsilon 0, me va a permitir tener otra magnitud cuando lleguemos allá por septiembre y veamos la velocidad de la luz. Pero en principio significa exactamente lo mismo. Cuán fácil o cuán difícil es que estas líneas de campo penetren un determinado material. O las expulsa o las concentra. Este es el único sentido de esta epsilon 0. El trabajo nuestro ahora durante clase va a ser trabajar con esta herramienta y ver todas las posibilidades, así como veíamos en el caso de la fuerza eléctrica, cómo hacer que esa magnitud vectorial tenga toda la información que necesitamos. Más allá de que, si bien es fácil calcularla, pero bueno, siempre está la complicación de ubicar o el campo eléctrico en un punto o la fuerza que siente una carga en ese punto con un campo eléctrico. Entonces, ¿cuáles serían las distintas posibilidades? Fíjense en el dibujo, tengo este punto. Ya, es decir, casi independientemente de ubicar la fuente, sé que existe una fuente porque existe un campo eléctrico. En este punto donde hay un campo eléctrico, bueno, ahora quiero ver si coloco una carga en ese punto, qué es lo que siento, qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces nos vamos a basar en esta expresión derivada de la ecuación que habíamos visto anteriormente, con lo cual nos da una posibilidad de ahora trabajar de forma distinta para encontrar la fuerza entre dos cargas. Que sería primero conocer el campo eléctrico de una distribución y luego en algún punto de ese campo eléctrico colocar una carga y a partir de ahí conocer la fuerza sobre esa carga. Las unidades de campo eléctrico, Newton sobre Coulombio, bueno, en realidad es más fácil, la vamos a hacer en Newton sobre Coulombio así. Y eso me está indicando la unidad de campo eléctrico. Y fíjense, si la carga es positiva, entonces acá tengo un vector multiplicado por un escalar positivo, por lo tanto, este vector, o sea, la fuerza, hereda todas las propiedades de este vector, menos la del módulo. O sea, dirección y sentido son las mismas en estas dos, y la Q lo que hace es multiplicar al módulo del campo
y ahí vemos el módulo de la fuerza. Por lo tanto, el signo de la carga, hay que tener en cuenta porque ese sí puede afectar al sentido del vector que resulta de multiplicar esa carga por el vector campo eléctrico, como es el caso de esta figura. Si la carga es negativa, ese menos lo que hace es cambiar el sentido del campo eléctrico, por lo tanto, la fuerza va a ir en sentido contrario. La fuerza sobre una carga negativa va en sentido contrario. Esto, digamos, sí hace referencia a algo, por las dudas para repetir, no viene mal. Si tengo una carga positiva, esta es la responsable, en principio, de que el campo eléctrico sea de esta forma. Aunque estamos hablando de una carga puntual, digamos, lo que puede pasar es que tenga muchas cargas puntuales y cada una, por el principio de superposición, aporta un campo eléctrico en un punto y haré la sumatoria. Pero en principio, estas son las líneas de campo de una carga puntual. Por ejemplo, este campo podría ser generado por este tipo de carga, por ejemplo, o por otras. Pero en principio, esa es la ventaja de trabajar con un campo eléctrico. Ya, como ya sé cuánto vale, no me interesa cuál es la fuente, sé que existe nada más. Bueno, antes de entrar, supongamos que la carga es negativa. Hagamos al revés. Supongamos entonces que tengo un campo eléctrico, ahora sí. Si pongo una carga negativa, ¿cómo va a ir la fuerza? Y la fuerza va a ser esta. Y si pongo una carga positiva en ese punto, ¿cómo va a ser la fuerza? Y la fuerza va a ser del otro lado. Que digamos, si uno recurriese a la ley de Coulomb, sabiendo los valores de las dos cargas, bueno, el resultado es exactamente el mismo. ¿Está bien? O sea, yo acá tengo, para hacer, digamos, la analogía con este caso, pero ahora con un campo eléctrico en otro sentido, se sigue respetando esto. Eso, ¿por qué hace falta? Porque por ahí, supongan ustedes, dice el ejemplo 1, calcular la magnitud de dirección del campo eléctrico en el punto P, que está a 30 centímetros a la derecha de una carga puntual. Y la carga puntual es negativa. Es decir, este sería el primer caso, el caso A. Yo pongo la carga fuente en este punto y quiero calcular el campo eléctrico en este punto P. Entonces, conozco la dirección, conozco el sentido y fíjense, repito algo que habíamos charlado en la clase pasada, esto. Lo único que puedo calcular usando esta expresión como K o como 1 sobre 4 pi epsilon 0 es el módulo del vector campo eléctrico. Hago las cuentas y me da este valor. Y es el módulo de este vector. Ahora, por lo que decíamos antes, yo sí sé el sentido, es un vector que va hacia la carga fuente. Sí, eso es como básico cuando empezamos a trabajar con vectores campo eléctrico. Si la carga fuese positiva, el mismo módulo, pero apuntando hacia afuera. Y ahí sí, por ahí vale la pena acordarse de este diagramita. De nuevo lo dibujamos. Si la carga es positiva, las líneas de campo van hacia afuera, y si la carga es negativa, las líneas de campo van hacia adentro. Digamos, si uno quisiera hacer poner como forma de ecuación vectorial todo esto, es decir, que me dé inmediatamente todo el resultado, uno debería plantear una ecuación de este estilo, que es lo que más o menos hemos calculado la clase pasada. Ponen la carga fuente, la distancia aérea al cuadrado, y aquí tiene que ir el versor de R. Este versor, acuérdense que uno lo puede calcular como el módulo de R, perdón, el vector R, o sea, el vector de posición sobre el módulo de R.
Y ese versor de módulo unitario justamente queda con las propiedades de dirección y sentido. En este caso sería, supongan que estamos sobre el eje X, y este es el origen. Entonces, acá el versor sería menos I, y en este caso sería I. Que ustedes ven, este versor I, en este caso lo calculamos como X, vector posición, sobre módulo hacia los 30 centímetros. Digo, esto es fácil porque estamos sobre el eje X y esto es un problema sencillo. Ahora, cuando vayamos a un problema un poco más complicado, ahí sí nos tendremos que manejar descomponiendo o los vectores o descomponiendo los vectores de posición. Pero lo importante, digamos, volviendo, lo importante es acordarse de que esto, si uso esto nada más así, estoy calculando el módulo del vector campo eléctrico. Profe, disculpe, ¿de dónde sale el 9 por 10 a la 9 n por metro cuadrado? Esto Sí, eso. es el valor de la constante K que veíamos el otro día. Ah, Es claro. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culomio cuadrado, o digamos epsilon 0, que creo que es, bueno, habría que sacarlo de acá, 1 sobre 4pi sobre k, digo porque nos vayamos acordando, y el epsilon 0 creo que da alrededor de 8,9 por 10 a la menos 9. Bueno, después vemos bien esto si quieren, pero bueno, es una constante que tiene esas, están relacionadas esta acá con este epsilon 0. Bueno, estamos hasta ahí. Sí, profe. Bien, en el ejemplo 2, me plantean ahora dos cargas puntuales que son la fuente de campo. Esas dos cargas puntuales están separadas una distancia de 10 centímetros, y una tiene una carga de menos 25 microcoulombios y la otra de 50 microcoulombios. La primera pregunta sería, ¿cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto P que está entre las dos cargas? ¿Sí? A 2 centímetros a partir de la carga negativa. Bueno, ya en este punto uno podría ir haciendo algunas suposiciones, ¿no?, que están planteadas en este dibujito, pero supongan, en el punto P, el campo eléctrico debido a la carga negativa debería ser un vector que va hacia la carga negativa. Ese sería E1. Y en este punto, debido a esta carga positiva, debería ser un vector que va hacia o saliendo de la carga 2. ¿Sí? Estos dos vectores están ubicados acá. Si uso el principio de superposición, que dice que los efectos, si sumo los efectos de causas independientes, el efecto resultante es la suma, eso dice en general. Lo que debería hacer es comenzar a calcular este vector resultante. Y ahora viene el tema, digamos, ¿cómo lo calculo? Puedo calcular a partir de los módulos y sumándolo y sabiendo que van hacia la izquierda, o bien puedo hacerlo de forma vectorial. Cualquiera está bien. Acuérdense, son los dos caminos posibles. El más rápido es el vectorial, pero es el más trabajoso, en el sentido que tengo que tener en cuenta muchas cuestiones. Y en el otro, que es más conceptual, hay que tratar de no perderse, acordándose bien de los sentidos y direcciones en el punto, en este caso, en el punto en el cual queremos saber el campo resultante. El punto B me pide si se coloca un electrón en reposo en el punto P, es decir, en ese lugar donde existe el campo eléctrico resultante y se deja en libertad,
¿Cuál va a ser la aceleración inicial, magnitud y dirección? Bueno, digamos, si conozco la fuerza eléctrica, esa fuerza aplicada sobre la masa del electrón me va a dar la aceleración resultante. En principio, entonces, si uno elige sumar los módulos, como les decía, pues ya sabiendo que van hacia la izquierda, lo único que tienen que hacer es usar para cada uno de los casos la definición de campo eléctrico y me da este valor. 6,3 por ya la 8 newton sobre Coulomb, y ese es el valor de, entonces, de E1 C2. Digamos, esto no requiere ningún tipo de cálculo extra. Y entonces, este vector E va a ser un vector que va hacia la izquierda y tiene ese valor. Resuelto así, está bien, no hay más nada que decir. Si uno quiere acompañar de la información vectorial, ¿qué debería hacer? Primero, entonces, debería ubicar un sistema de coordenadas, por ejemplo acá, y ahí tendrá que definir R1 o X1, como quieran, y después, bueno, para que no se confunda con este, un R0, R3. Estos son los vectores de posición que me interesan. O lo puedo poner acá también, al origen de coordenadas. Esto es necesario para poder definir los vectores posición, ¿sí? Y una vez definidos los vectores de posición, calcular el I o el J o el K, dependiendo en qué eje esté. Entonces, digamos, como manera sencilla, uno puede decir, bueno, R1, ¿qué sería el vector R1? El vector R1 va a ser igual a 2 centímetros por I. ¿Y el vector R3 cuál sería? El vector posición R3 sería 2 más 8, 10 centímetros por I. Pero claro, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo defino este L1 y este L2? Porque ahora lo tengo que definir a partir de estos vectores posición. Bien, bueno, eso lo vemos un poquito adelante. Y va a ver que es bastante sencillo, pero es trabajoso, pero es más rápido para encontrar los cálculos. Conceptualmente, ustedes pueden encontrar como suma de los módulos, porque estos dos van en el mismo sentido, porque ya hemos deducido que en el punto P el vector campo eléctrico debido a la carga negativa va hacia la izquierda y el vector campo eléctrico debido a la carga positiva en este punto va hacia la izquierda. Y bueno, la otra parte era el punto B, lo que le decía, después de calcular la fuerza eléctrica como Q por el campo resultante dividido en la masa, me da esta aceleración, que es enorme, ¿sí? Eso es porque la masa del electrón es tan pequeña, 10 a la menos 31 kilogramos, que a pesar de que la fuerza sea pequeña, su aceleración es enorme. Bien, entonces, resumiendo, digamos, si yo lo hago conceptualmente, hay que saber en ese punto donde quiero conocer el campo eléctrico, cuál es el sentido de dirección. Y para eso es importante saber qué tipo de fuente es. En este caso es una carga puntual negativa, por lo tanto sé que va hacia la carga puntual negativa, y en el caso de la carga puntual positiva sale de la carga puntual positiva. Sumo esos dos campos de la misma manera, ¿no? Acá la aceleración estoy averiguando sobre el módulo. Como la aceleración hereda el sentido de dirección de la fuerza, y la fuerza, en este caso en el electrón, bueno, hagamos, debe ser aparte. En el punto P habíamos sacado que el campo eléctrico va hacia allá,
pongo un electrón, entonces la fuerza va hacia allá, y por lo tanto la aceleración también va hacia la derecha. Digamos, todo ese camino hay que hacerlo en la resolución del problema. Es decir, no se olviden que al ser una magnitud vectorial necesito toda la otra información, aunque sea expresada en un esquema. Traten de hacerlo ustedes, trabajarlo vectorialmente. Lo que ustedes deberían tener cuidado, y vuelvo sobre esto, es que fíjense bien dónde ponen el sistema de referencia para no enredarse o para hacer lo más sencillo posible encontrar esto, porque acuérdense que esta posición L1 es desde la carga puntual hasta el punto en cuestión. En este caso L1 sería esto. Pero el problema para ustedes va a ser cómo encontrar este L2, porque ahora la fuente está acá y el punto está acá. Bueno, pero eso lo vamos a ver en un sistema de eh, dos partículas, pero el punto ya no está sobre la línea que las une. Bueno, este ejemplo es debido a un... Tenemos Profe, 200. Sí, diga. disculpe, en el ejemplo anterior entonces la aceleración va para el lado que va la fuerza. Claro, claro. Sí, sí, sí. Perfecto, bien. Gracias, profe. Dale. Para la derecha, sí, eso es lo que decías. Digamos, la aceleración hereda las propiedades del vector fuerza. ¿Sí? Y acá luego tengo que fijarme qué pasa con el campo eléctrico y qué tipo de carga. Si la carga es negativa, como en el caso del electrón, ahora la fuerza tendrá sentido contrario al campo eléctrico resultante. Profe, gracias. Sí, dale. Bueno, una aplicación de esto, que es una experiencia extraña, en realidad, digamos, es la experiencia que ha logrado determinar la carga del electrón. ¿Qué dice el problema? Dice, en un experimento diminutas gotas de aceite adquieren una pequeña carga negativa mientras caen a través de un vacío. Es decir, no, la presión tiende a cero, sería. O sea, no tengo ningún tipo de gas dentro de esa región. Y lo que hago cuando esas gotas de aceite con carga negativa van cayendo, por efecto de la gravedad, pongo un campo eléctrico de tal manera que en algún momento digamos, el descenso para. Entonces queda suspendida. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, uno puede decir, bueno, tengo una carga negativa de tal manera que he puesto un campo eléctrico hacia abajo, ¿sí? Lo que va a hacer es, sobre una carga negativa aparece una fuerza eléctrica hacia arriba, perdón, fuerza eléctrica, y eso equilibra al peso de la gota. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, la carga negativa iba cayendo con una velocidad determinada, por efecto del peso, en realidad también tiene que aparecer una aceleración, y lo que hago es, paso siguiente, poner un campo eléctrico que interactúa con la carga, aparece una fuerza eléctrica, y regulando este campo eléctrico encuentro un momento en el cual la velocidad es cero. Eso queda en equilibrio porque la fuerza eléctrica más el peso es igual a cero. O sea que ahí hay un equilibrio según habíamos visto en la segunda ley de Newton. Entonces, el primer punto me pide, sabiendo la masa de la gotita, determinar la carga de la gotita. Y por eso les decía,
Esta es una manera de saber la carga del electrón, ¿no? La primera experiencia para saber la carga de alguna partícula cargada. Y dice el punto B, dice otra gotita de la misma masa, cae 10,3 centímetros de reposo en 0,25 segundos y determina la carga que aporta la gotita. Bueno, con todos estos datos y con todo lo que le digo yo, se puede calcular en el punto A la carga de esa gotita. Bueno, digamos, la clave es usar la segunda ley de Newton, sabiendo, porque con la ley de Newton nos habla de fuerza, nos dice cuál es el origen de la fuerza. Ahí, digamos, puede entrar todo, la gravitacional, la eléctrica, entrar la magnética. Eh, por lo tanto, lo que sí podemos saber o suponer es que aplicando esto, en la primera parte la aceleración es cero, porque la fuerza neta es cero, punto A, la fuerza neta es cero, pero en el punto B ya no es cero, sino que la fuerza neta tiene una es distinta de cero, por lo tanto aparece una aceleración. Sí, entonces veamos cómo se aplica en ambos casos, en uno que no se mueve y en el otro que se mueve. Bueno, entonces, si tengo que determinar la carga sobre la gotita aplicando la segunda ley de Newton, que es lo que les decía, donde la masa por aceleración es igual a la fuerza neta, y lo único que tengo yo, y hagamos el esquemita nuevo acá, que las únicas fuerzas que actúan son el peso y la fuerza eléctrica. Por lo tanto, planteando esto y sabiendo que esto es igual a cero, porque la velocidad es cero, porque está suspendida, entonces, haciendo las cuentas, despejando Q, sabiendo la masa, sabiendo la aceleración de la gravedad y el campo eléctrico, fíjense que me da negativa, ¿sí? Y ahora, este valor negativo sí es posible. ¿Por qué? Porque yo he partido suponiendo de que la carga era negativa. Y acá, digamos, lo que está planteando en la ecuación es, estos signos me van a decir el sentido de la fuerza. Entonces el peso va hacia abajo, por lo tanto negativo, y la fuerza eléctrica va hacia arriba, por lo tanto es positivo. Y con el espejo Q, ¿sí? Digamos, acá uno podría decir, bueno, esto no hace falta, si se quiere, si deseo trabajar con el módulo, entonces esto no aparecería. Pero como yo he partido suponiendo que la carga era negativa, por lo tanto lo que voy a obtener acá es el módulo de la carga. Pero he partido suponiendo que es negativo y por lo tanto me da este sentido de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, ahí sí, puedo decir, la carga es negativa. ¿Sí? O sea, el negativo de la carga aparecería en esta suposición que yo he hecho sabiendo que era un campo eléctrico hacia abajo y la fuerza eléctrica va a ser hacia arriba porque es negativa. Uno podría partir de no suponer nada, pero bueno, acá fíjense que lo están ubicando el campo eléctrico hacia abajo como negativo y por eso me da negativa la carga. O bien puede no decir nada y calcular con los módulos, pero acordarse de que yo he elegido antes que la carga es negativa y el valor Q me daría, al ser positivo, es el módulo nada más. Pero en realidad, por la suposición hecha al comienzo, la carga es negativa. ¿Cómo se puede hacer sin saber nada? Bueno, uno debería plantear como vector y ahí decidir si la fuerza eléctrica, si dice que está suspendida, bueno, está claro que de una fuerza es sentido contrario a la otra. Entonces, no queda otra que ponerla así. Pero bueno, tengan cuidado, fíjense, les vuelvo a decir, el tema de las suposiciones iniciales, cuando hago esto, tienen peso en lo que voy a hacer después. Si se mueve, lo único que va a cambiar es ahora que tendré que ver el tema de la aceleración. ¿Por qué? Bueno, toda esta parte
toda esta parte está dedicada a averiguar cuánto es la aceleración. Fíjense que me da negativa, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? Si la carga es negativa, de nuevo, tengo el peso, tengo la fuerza eléctrica, ahora la fuerza neta es distinta de cero, por lo tanto, aparece una aceleración que la voy a calcular como masa por aceleración. O sea, usando la segunda ley de Newton de nuevo. De acá, calculo la aceleración de esta ecuación de la cinemática y esta tendré que ponerla acá. ¿Sí? Porque esto entonces sería, suponiendo, digamos, supongamos que positivo sea hacia arriba, fuerza eléctrica menos peso igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración la conozco, a la masa la conozco, entonces a partir de esto calculo la carga de la fuerza eléctrica. De nuevo, ¿no? Tengan cuidado con esto. Fíjense dónde sale. Pero sí, efectivamente la carga es negativa. O sea, lo único diferente en este caso es que ya no está en equilibrio, esa sumatoria de fuerzas distinta de cero, y lo que tengo que agregar por el otro lado es la aceleración que tiene este sistema. Fíjense que me da una negativa, por lo tanto la aceleración va hacia abajo. Entonces la aceleración va hacia abajo. ¿Está bien? Más o menos. Sí, profe. Bueno, Profe, diga. con la fórmula esa de carga, sacar, por ejemplo, lo he visto en uno de los problemas del práctico ese, la fuerza gravitatoria sobre una carga. Eh, a ver, repetí una pregunta porque me he perdido la mitad. En el práctico, que está en el aula del ejercicio 3 es de Sí, una carga de un hidrógeno y bueno, pide fuerza eléctrica y fuerza gravitatoria. Yo con la sí. fórmula esa, ¿podría sacar la fuerza gravitatoria o esa es otra fórmula? Esa es otra. Esa es para sería para una fuerza eléctrica. Aún, te digo, mira, te la comparo. La fuerza eléctrica es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia entre las cargas al cuadrado. ¿Sí? Ahora, el tema de la fuerza gravitatoria era esta, donde tengo la constante gravitatoria, producto de las masas, sobre la distancia al cuadrado. Vos fíjate que son muy parecidas las ecuaciones. ¿Sí? Este es M1 y M2, este es Q1 y este es Q2. Son muy parecidas en la forma. Ambas con una constante que depende de las unidades, producto de las características, en este caso eléctricas, en este caso de masa, y la distancia entre ambas al cuadrado. Digamos, esta solo vale para cargas eléctricas, esta solo vale para masa, aunque, como en esta parte que se ve acá, están metidas las dos. Digamos, ya conociendo la interacción, ya puedo trabajarla con la fuerza, no hay problema. Sí puedo conocer, mira, en este caso, ponele que yo, esta esté en equilibrio y conozco el peso, de ahí puedo conocer la fuerza eléctrica, porque la suma es cero. También al revés, si conozco la fuerza eléctrica, puedo conocer el peso. Por eso tener cuidado en eso, porque digamos, estas dos son distintas, ¿sí? Se aplican en modelos distintos, aunque son muy parecidos. Bien, profe. Bien. Y,
Entonces, chicos, a ver, el otro problema sí es, hay que prestar atención porque ahora hay que calcular el campo eléctrico ya fuera del eje que une las cargas. Con lo que sabemos, si me piden determinar la magnitud resultante de la intensidad del campo en el punto P, dirigido por dos cargas puntuales, fíjense, Q1 es positivo y Q2 es negativo, con lo que yo conozco, podría ser, en este punto, esta carga tiene un vector campo eléctrico que va así. ¿Sí? O sea, sale en este punto, va hacia afuera de la carga positiva. Y en el caso de la carga negativa, en ese punto tendría que venir hacia la carga negativa. Y entonces lo que tengo que hacer finalmente es la resultante y así sacar el campo resultante. Ese es todo el trabajo. Lo que sí puede aparecer, y ahora trabajamos un poquito más, es la cuestión vectorial. Digamos, si yo tengo que usar la expresión E igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, fíjense que módulo nada más, por el valor de la carga fuente sobre la distancia al punto al cuadrado, entonces acá tengo que hacer un trabajo previo, porque ¿cómo sé cuánto vale esta distancia? ¿Y cómo sé cuánto vale esta distancia? Bueno, puede ser que me den los catetos del triángulo este y tenga que a partir del ángulo calcularla, o puede ser que me lo den directamente. Lo que, como sea, necesito este valor y este valor. Y por supuesto convertido a metros, porque esta constante está en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, como recomendación, siempre pasen las unidades a metros, a culombio. Trabajen con notación científica, si es muy compleja. Bien, entonces, acá vamos calculando. Supongo que quiero calcular E2, o sea, el campo eléctrico debido a la carga 2. Y aquí, de nuevo, tengan cuidado con esto. Si yo lo pongo así, no está bien, porque lo que quiero hacer es calcular el módulo. Por lo tanto, solo tengo que hacer esto. Y el resultado, sigo marcando el error, me va a dar multiplicando el valor de la constante por el valor de la carga, fíjense que notación científica siempre, dividido en la distancia que hay entre la carga fuente del punto P al cuadrado. Entonces me da que el campo es este. Quizás uno podría poner esto diciendo, bueno, pero eso significa que va en este eje hacia abajo. Bueno, ya vamos a ver entonces cómo ponemos esa información de manera vectorial, pero en principio trabajando con los módulos nada más, lo único que sé es que es un vector que apunta sobre esta dirección hacia la carga negativa. Si voy a calcular entonces de esa forma vectorial, como ya conozco cómo calcular el módulo, bueno, uno podría decir lo siguiente, que el campo E2, o sea, el campo en este punto no tiene componente en la dirección horizontal, por lo tanto es 0 por I, este es el inversor, y el módulo multiplicado por menos J me va a decir entonces que ese vector es uno que apunta hacia abajo, porque esto quedará finalmente menos 2 por 10 a la 5, perdón, acá debe ser menos 5, muy grande, bueno, por ejemplo, por J, Newton sobre Coulomb. Luego, digo, esta es una manera fácil de incorporar la información vectorial para cuando yo haga la suma. Si uno quiere partir de entrada, hay que acordarse que el vector campo eléctrico debido
a la carga 2 en el punto P, tengo que calcularlo como 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q2 sobre esta distancia. ¿Sí? Supongan que lo medimos desde acá, esto es R2, llamémoslo así, por R sub 2 al cuadrado por el versor R. Y el versor R coincide con ¿quién? Y coincide en este caso con el versor J. El versor R2 le digamos. ¿Por qué? Porque está ubicado sobre la vertical y entonces apunta hacia arriba. Por lo tanto, esto se convierte en esto. Bien. Si ahora quiero averiguar el otro vector, el E1, de nuevo, yo lo que les sugiero es que hagan así. Ya saben que que tiene este sentido, calculan el módulo de esta forma, y luego pueden poner las componentes. Es decir, E1 tendrá una componente en este sentido y en este sentido. ¿Sí? Que da lo mismo hacerlo gráficamente sabiendo que esto es E1 y esto es E2 y este es el resultante. Fíjense que acá usan cualquiera de los métodos gráficos, pero la otra posibilidad es descomponer, es lo que decía. Entonces, E1x, así, y E1y, así. Y eso se descompone sabiendo que este ángulo es de 31 grados. Una vez que descomponemos, este es el módulo de este vector. Fíjense, como va hacia la derecha, entonces va a ser I. Y E1i, perdón, es igual a E1i que acabamos de calcular por, y ahí va a ser el versor J, hacia arriba. Y eso me permite, cuando voy a calcular esto, saber que E1 termina siendo, bueno, repitamos acá, habría que terminar acá, o sea, E1 entonces va a ser igual a E1x más E1y, que valen esto y valen esto, y eso me lleva a este resultado, ¿no? Después comparen, y esto sería E1x, esto sería E1y. Entonces sumo E1 expresado como vector y E2 expresado como vector. ¿Sí? Entonces todo lo que es Y sumo con lo de acá y todo lo que es J con lo de acá y me queda este resultado. Que es lo que uno podría haber predicho, ¿no? Sería este el vector resultante, el total. Fíjense que esta opción a veces es más sencilla para sumarla porque gráficamente está medio complicado. Y uno parte de lo general, es decir, yo sé que en este punto P tiene este sentido y en este punto P, Q2 tiene este sentido. Por lo tanto, descompongo E1, descompongo E2 y listo. La pregunta sería, en todo caso, si yo de esta definición anterior podría haber sacado directamente, supongan que Q1 sobre R1 al cuadrado versor R, si eso me podría haber dado directamente las componentes. ¿No? Queda como incógnita porque es más sencilla, yo les digo que sí, pero en todo caso ahí nos tenemos que fijar que este
digamos, este R tendrá que ver con, de alguna manera, con I y con J. Algo tendrá que ver con qué acompañamos acá. ¿Está bien? Bueno, para que piensen un ratito. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Miren, esto sería lo más importante cuando ustedes tienen que trabajar con campo eléctrico. Resumiendo, una magnitud vectorial, cuando tengo varias cargas puntuales y quiero saber el campo eléctrico en un punto, ¿qué hago? Uso el principio de superposición, calculo el campo eléctrico de cada carga puntual en ese punto y luego sumo esos campos. La línea de campo tiene una relación con el campo eléctrico. Fíjense en las cargas puntuales, cómo son las líneas de campo, y se van a dar cuenta que tienen esa relación que les decía yo, cuando dejo una carga de prueba en algún punto alrededor de una carga puntual, sigue la línea de campo, se acerca si es positiva o negativa, y se aleja si es positiva positiva o negativa negativa. Y por otro lado, cuando no hay que perder el punto de vista vectorial, aunque hay casos sencillos que podemos trabajar para después complejizarlo. En el caso último, que sería el más complejo de todo, lo que tengo que hacer, calcular el campo de cada uno y después sumarlo y tener cuidado en esa sumatoria, que usamos cualquier método para sumar vectores. Digamos, puede aparecer además como extra el tema de usar la segunda ley de Newton para analizar algún caso. En lo que hemos visto nosotros es cuando también aparece, tenemos que considerar el peso, ¿no? Ahí en todo caso vale lo mismo. ¿En qué sentido? Que las fuerzas son vectores y la fuerza neta total que aparece en la segunda ley de Newton no le interesa el origen de la fuerza, sino que son fuerzas. Por lo tanto la suma. Y no resta o no lo que fuese, no hay problema con eso. Lo que sí puede aparecer una complejidad es en... bueno, esta es siguiendo digamos, haciendo la resultante con el método que conocíamos. Puede haber un problemita, ¿saben dónde? Cuando ahora tengo distribuciones continuas de carga. O sea, una carga distribuida en una dimensión, en dos dimensiones, en una línea, una varilla, una placa o un volumen. Digamos, cada uno de esos casos, supongan en este que está distribuida una carga en una longitud, se llama densidad lineal de carga, y es la carga total dividida en la longitud. Si fuese una superficie, se llama sigma y es la carga total distribuida en la superficie. Estas son las dos más importantes por el momento. En todo caso, si aparece una densidad volumétrica, la tratamos. Pero la idea es esa, es la carga dividida en una dimensión o en dos dimensiones. ¿Qué pasa en ese caso y cómo lo trabajamos? Bueno, lo trabajamos de la misma forma, en realidad. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta varilla horizontal tiene 2 metros de longitud. Hay una carga total de 98 microcoulombios. Y ahora pongo una carga acá, por supuesto aparece un campo eléctrico, aunque no sabemos la forma, y lo que quiero saber es la fuerza eléctrica total sobre esa carga. Digamos, algo del dibujo les va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Yo voy a fijarme en cuál es la interacción o cuál es el campo eléctrico en este punto debido a este diferencial de carga, y luego lo que tengo que hacer es integrar, es decir, sumar las contribuciones de todos los elementos infinitesimales de carga sobre esta longitud e integrarlos para así obtener en este punto cuánto vale el campo eléctrico total. Digo, no hay más trabajo que ese.
Sí, le tenemos que tener todos los cuidados para poder usar en forma correcta la integral. Pero bueno, la idea básica es sacar este diferencial de carga, armar esa función que quedaría, digamos, a ver, si uno ha expresado una carga puntual así, sobre la distancia al cuadrado, bueno, ahora tendría que ser un diferencial de campo provocado por un diferencial de carga. Y con esta idea, trabajar a ver cómo integramos de acá hasta acá y cómo varía el X. Bueno, una vez que me aparezca esto, ya puedo saber cómo integrar. Y esto es lo que decía, el lambda, lo único que necesito es dividir la carga total en la longitud, y luego dq va a ser lambda de x, ¿sí? O sea, este dq es una partecita del q total que tiene que ver con la longitud. Entonces, si quiero calcular el dq, es lambda por dx. Y el campo neto es la integral de todas las contribuciones diferenciales de campo eléctrico calculada como les decía. Solo que ahora dq lo vamos a tener que cambiar en función de lambda de x. Bueno, esto vale para cualquier distribución de cargas. Hay que particularizarlo, adaptarlo a cada caso. Entonces, bueno, acá está puesta digamos, la integral, veanla después, hay que decir, bueno, si tengo que integrar desde acá hasta acá y tenemos que definir entonces, cuál es el origen, uno puede decir, bueno, ponerlo acá al origen. Entonces, en la integración los límites van a ser menos 3 y 1, dq es lambda de x, la posición es x cuadrado, o sea, desde acá hasta acá, que es lo mismo que decir desde dq hasta donde está la carga, integramos y me queda que el campo neto tiene este valor. Y esa es la ventaja que les decía después, teniendo el valor del campo acá, para saber la fuerza neta, lo único que tengo que hacer es poner la carga multiplicada por el campo que acabo de calcular y me da la fuerza sobre esa carga. Digamos, esto como ejemplo de una distribución continua de cargas. Puede aparecer en un volumen y es probable que la clase que viene veamos en un volumen después cómo, si está distribuido uniformemente o no. Pero en cada caso definimos una densidad lineal superficial o volumétrica que me ayuda, y lamentablemente tendré que trabajar con integrales. Acá, fíjense, el tema de la dirección es como que está definida de antes, nada más. Sí, el campo eléctrico va hacia la derecha, todos los campos eléctricos originados por las diferencias de carga van a ir hacia la derecha, por lo tanto la contribución es del mismo sentido, y eso me permite evaluar de esta forma sencilla el campo neto al cual contribuyen todas las diferenciales de carga, cada uno con un pequeño campo, pero todas van en el mismo sentido. O sea, eso no cambia, digamos. Bueno, estos serían los temas más importantes para trabajar esta semana. Seguramente van a tener que ver los problemas y revisen un poco más la parte teórica que está puesta en los videos y los apuntes. Pero estas son las ideas esenciales con las cuales ustedes pueden partir a resolver los problemas. ¿Sí? Bueno, está bien. Lo que no me acuerdo si hemos quedado, chicos, es si esto yo lo iba a ir dejando en algún lado. No tengo que dejar los videos, se los voy a dejar en el Classroom y las diapositivas también. ¿Sí? En los videos van a aparecer estas contribuciones que voy haciendo en el momento, y las diapositivas van a estar crudas, como se las muestro acá.
Recording stopped. Bueno, si no se han dormido y está todo bien, vamos, hasta acá llegaríamos hoy. Profe, Está todo tengo bien, dos profe. consultas.